Real Madrid y Atlético Madrid empataron 1-1 en su enfrentamiento, un enfrentamiento que puede ser muy relevante para la determinación de la liga. Es por ello que hoy en Fútbol Entertainment aprovecharemos para hacer un pequeño resumen de todo lo que nos dejó la jornada número 23 de la liga. Como siempre esperando que estén teniendo, que hayan tenido un día excelente, que arrancamos con este pequeño resumen, como siempre hablando de los grandes momentos que nos dejó esta gran competición, especialmente cargado de muchos goles, algunas goleadas y momentos bastante relevantes que pueden llegar, como mencionábamos al principio, a determinar qué puede ser el destino de esta liga para esta temporada, especialmente su campeón, en el que rápidamente para determinar todas estas cuestiones pasaremos a hablar no solo de los resultados que dieron lugar a la culminación de la jornada, sino también le daremos un pequeño vistazo a la clasificación para determinar cómo quedaron cada uno de estos grandes equipos. Es por ello que rápidamente pasaríamos a hablar de los enfrentamientos que dieron la culminación de la jornada, enfrentamientos como Athletic Club 4, Mallorca 0, Valencia 2, Almería 1, Granada 1, Las Palmas 1, Alavés 1, Fútbol Club Barcelona 3, Girona 0, Real Sociedad 0, Villarreal 0, Cádiz 0, Osasuna 0, Celta 3, Real Betis Balompié 1, Getafe 1, Real Madrid 1, Atlético Madrid 1 y el enfrentamiento que culminó la jornada, Rayo Vallecano 1, Sevilla 2, en el que asimismo a través de la clasificación encontraríamos en los puestos cercanos a la zona de descenso equipos como Almería con 6 puntos, Granada con 12, Cádiz cerrando los puestos de relegación a la segunda categoría en este caso con 17 puntos. Cercanos a estos tres equipos encontraríamos a Mallorca con 20 puntos, Celta con la misma cantidad y asimismo a Sevilla en la 15ª posición, al igual que Mallorca y Celta con 20 puntos. Es con ello que pasaríamos a hablar rápidamente de los enfrentamientos que dieron el arranque de esta jornada, como siempre, en el que pasaríamos a hablar rápidamente de cada uno de ellos, hablando de los más destacados, como lo fue el gran enfrentamiento entre Athletic Club y Mallorca, un enfrentamiento que no solo dio la apertura de la jornada, sino también evidenciaba que había bastante potencial en lo que respectaba a esta jornada, con una gran perspectiva de este Athletic Club a no solo de enfocar lo mejor de sí, a través de, por supuesto, jugar de local, sino también ejemplificando grandes actuaciones en las que, por ejemplo, Yuri Berchiche fue contundente a la hora de marcar, especialmente a través de las transiciones en las que una pequeña definición o la opción de tomar una definición especialmente desde la primera toma del balón, básicamente desde el momento en que tocas el balón, ayudaron muchísimo a varios de los tiros que determinaron este 4-0 en beneficio de Athletic Club, en el que para este enfrentamiento no solo contaba con un rendimiento eh, bastante importante, lo que le ha determinado ser uno de los equipos con mayor capacidad de competencia en lo que respecta a la lucha por las competiciones europeas, algo que poco a poco no solo le plantea el objetivo de la próxima temporada ser partícipe de un proyecto con mayor crecimiento, por supuesto, sino también la oportunidad de ser un poco más tal vez ambicioso en lo que respecta el desarrollo de su juego, en el que para este enfrentamiento también fue bastante destacable la aparición de jugadores que ya estábamos acostumbrados, sí, pero que, por ejemplo, Borja Guruceta pueda llegar a seguir marcando y ser relevante para el equipo, nunca deja de ser algo bastante destacable para este Athletic Club, en no solo una campaña que esperemos que siga recordando lo mejor del equipo, sino también se traduzca en grandes victorias como esta, en el que también muy destacable la labor de jugadores como Oscar de Marcos o Aitor Paredes, especialmente en las transiciones en las que pudo llegar a ser un poco más efectivo y competitivo Mallorca. Asimismo, la verdad es que puede llegar a sentirse un poco golpeado este Mallorca con el desarrollo de muchos de sus enfrentamientos, especialmente teniendo en cuenta su participación en otras competiciones. Esperemos que este rendimiento también le presente algo más de narrativa al equipo y que pueda llegar a equilibrar esta solidez en su participación en competiciones coperas y en la liga, ya que muchas veces el olvidarse de esto para sí mismo potenciar aquello puede llegar a ser algo peligroso. Al final, un descenso es un descenso y como veíamos en la clasificación, la verdad es que
para esta temporada, la salvación será bastante barata, teniendo en cuenta la cercanía en puntos y que ahora mismo el quinto lugar potencialmente puede llegar a descender, el decimoquinto lugar, perdonen, en el que por ahora la verdad es que una actuación inconmensurable del equipo de Ernesto Valverde, y esperemos que no solo pueda llegar a seguir ratificando el equipo, sino también, por ejemplo, la incursión de jugadores muy relevantes para la institución como Iker Muniain, que tal vez ha tenido que tomar para esa temporada algo más de segundo reflector, pero aún así se nota bastante que el equipo le ha ayudado a tener este segundo empujón en los momentos en los que puede llegar a flaquear un poco, y grandes actuaciones de este gran jugador también se traducen a través de la definición de goles, y que esperemos, como siempre mencionamos, al beneficio del espectáculo y del entretenimiento, por supuesto, que pueda llegar a seguir desenvolviéndolo en grandes enfrentamientos, en el que rápidamente pasaríamos a hablar de otro de los enfrentamientos más relevantes de esta jornada, como lo fue el enfrentamiento entre Valencia y Almería. Una Almería muy acostumbrada no solo a ser determinante para muchos enfrentamientos, sin ser bastante dinámica. Por ejemplo, el ser eh, muy capaz de generar competencia en las acciones de juego, y especialmente en quien determinará los primeros disparos para la apertura o digamos, el poder llegar a romper el marcador. Siempre son características que pueden llegar a identificar a Almería en muchos enfrentamientos. Aún así, no diríamos que esto lo ha acompañado a través de victorias, recordando que es uno de los pocos equipos con un margen de puntos bastante irregular, asimismo lo demuestra la clasificación, y que está en zona de puestos de descenso, en el que para este enfrentamiento ante una Valencia que no solo llegaba con esta regularidad de, por ejemplo, acentuarse de nuevo a través de una última derrota y poder seguir en esta campaña en la cercanía a puestos cercanos de la de clasificación a competiciones europeas. La verdad es que el equipo no diríamos que desenvolvió el mejor juego posible o la mejor exposición de planteamiento que ha desempeñado en muchas jornadas, y algo que, por ejemplo, le traduce estar en posiciones bastante estables en la clasificación, y que también representan la gran campaña de Rubén Baraja y de sus grandes jugadores, especialmente a través de su talento joven, en una campaña sin igual, por supuesto, y que ahora mismo se ratifica con tal vez no lo mejor del equipo en algunos enfrentamientos, pero que aún así ello pueda ratificarse en victorias, y especialmente en grandes actuaciones de jugadores como Hugo Duro o Roman Yaremchuk. La verdad es que ayudan muchísimo a que este Valencia siga apoyándose de sí mismo, y regularmente el poder aprender en algunos enfrentamientos a que tal vez tenga que trabajar un poco más de lo debido, pero que aún así victorias como estas, la verdad es que ayudan bastante ante, no solo lastimosamente, no buscando desmeritar la labor de Almería, pero generar estos golpes a aquellos equipos que ya se encuentran en la lona son cruciales para seguir fomentando esta cantidad de puntos que pueden llegar a ayudarle a, como mencionábamos, estar cerca de los puestos de clasificación europea. Tal vez no es el objetivo mayor de este Valencia, sí, pero puede llegar a ser una ayuda, o para realizarlo en una frase, puede llegar a ser esa luz al final del túnel que al final va a proyectar un poco más alto el proyecto y ayudarle al final que para esta temporada puedan seguir creciendo, especialmente con estos paréntesis que siempre se pueden llegar a generar a través de la directiva y la gestión del equipo en general como estructura. Asimismo, esperamos que sigan desempeñando esta gran campaña durante más partidos en esta liga, en el que rápidamente pasaríamos a hablar de uno de los equipos más cercanos a los puestos más altos de la clasificación, sí, pero que por ahora en su victoria de Fútbol Club Barcelona ante Alavés, respectivamente Alavés 1, Barcelona 3, no se le evidenció que tal vez el equipo ha tomado un poco más de aires desde el anuncio de que su entrenador no continuaría la siguiente temporada. La verdad es que se ha sentido un poco más de sostenibilidad a la hora de desenvolver su juego, especialmente en las zonas del medio campo, y teniendo en cuenta que, por ejemplo, para este enfrentamiento se tuvo un nuevo paréntesis o un nuevo planteamiento al colocar una referencia central o un central diestro específicamente en la línea del medio campo, como lo fue Andreas Christensen para este planteamiento ante Alavés. La verdad es que he determinado una propuesta bastante interesante para Xavi, especialmente para
desarrollo de contraataques, algo que poco a poco había gestionado algo de problemas para el equipo blaugrana. Asimismo, la verdad es que fue bastante interesante el poder ver cómo un jugador con características de desarrollo, de crecimiento en los pases respetable para un central, en este caso hablando de Andreas Christensen, pudiera llegar a colocarse en una posición adelantada y hacerlo de forma bastante consistente. La verdad es que se demostró bastante que se había planteado este desarrollo durante varios entrenamientos, que asimismo tal vez que era una de las ideas que poco a poco buscaba llegar a fomentar Xavi más adelante en este proyecto de Fútbol Club Barcelona, que lastimosamente solo tendrá una duración de unos 2 meses, en el que por ahora para este enfrentamiento también bastante destacable que, aunque mencionamos que ahora mismo el equipo con esta idea de tal vez tener algo más de margen de crecimiento o confianza al poder dejar atrás todas estas continuas presiones y asimismo la salida de su entrenador para la temporada, les daba algo de equilibrio y de eh, más protagonismo a lo que desempeña, por ejemplo, de forma muy dinámica jugadores como el Kyle Gundogan o Frankie de Jong, como es el crecimiento en asociación de juego, especialmente Kyle Gundogan llegando desde el centro del campo hacia atrás, detrás de las referencias ofensivas, algo que ha ayudado mucho a Fútbol Club Barcelona, especialmente en la temporada pasada, a generar algo más de porcentaje de goles, algo que le ha faltado en esta y asimismo en un jugador bastante capaz y competente a la hora de generar finalizaciones, lo demostró en Manchester City. La verdad es que tener algo más de confianza en tal vez un mediocampista reconvertido como Andreas Christensen o un central reconvertido como Andreas Christensen y además en mayor eficiencia a la hora de la creación de juego en jugadores como Frenkie de Jong, le dieron la oportunidad a este Fútbol Club Barcelona de tener un enfrentamiento bastante relevante para poder llegar a vencer a la vez. La verdad es que, aunque fueron características de juego muy relevantes e interesantes, es un equipo que debe seguir trabajando. Ahora mismo, personalmente, creía que la salida de Xavi y su anuncio no sería algo o no representaría un cambio tan relevante para el equipo. La verdad es que la seguidilla de lesiones, los planteamientos tácticos que no funcionan y especialmente un Fútbol Club Barcelona que ahora se encuentra demasiado inestable en su rendimiento especialmente, me era bastante difícil el poder entender cómo podría llegar a gestionarse para este nuevo cambio en el paradigma de la institución blaugrana. Por ahora, con una victoria bastante relevante en la clasificación, ya que ahora le permite no solo estar un poco más cerca de equipos como Real Madrid y Girona, sino también que diríamos que por supuesto ya hablábamos anteriormente de que Athletic Club será uno de los equipos que peleará por estar en las posiciones de clasificación europea, teniendo en cuenta que equipos como Fútbol Club Barcelona no solo cuentan, no pueden llegar a contar con esta característica de sería muy beneficioso para el proyecto, sino más bien es una obligación para el proyecto. Es una campaña bastante difícil para el equipo, sí, pero de la mano de Xavi esperemos que este equipo pueda llegar a seguir luchando jornada tras jornada, por supuesto, para desenvolver lo mejor de su fútbol, en el que por ahora sí está cercano a los equipos más adelantados, en este caso Girona o Real Madrid. La verdad es que la estadística lo muestra y los puntos asimismo, con una diferencia de 50 puntos y en este caso de 2 puntos del tercer lugar, disculpen, del cuarto lugar, como lo es Atlético Madrid. Si miramos un poco más adelante, la verdad es que aún se encuentra bastante lejos y es por ello que el trabajo laborioso de este Fútbol Club Barcelona puede llegar a prometerle algo más, pero asimismo será bastante difícil a lo largo de esta temporada, en el que si hablamos de una temporada en la que cada enfrentamiento puede llegar a ser laborioso y ratificable continuamente. La verdad es que la Real Sociedad no solo ha buscado generar a lo largo de este año específico algo más de sostenibilidad en lo que le ha llegado a ser su representación, especialmente con tal vez algo más de problemas, la verdad lo acabamos de mencionar. Este año no ha sido el mejor de los arranques para esta Real Sociedad y asimismo la necesidad de generar algo más de puntos es crucial. Si vemos un poco la clasificación, la verdad es que la campaña ha sido bastante buena y muy relevante, pero
Poco a poco en enfrentamientos como estos le dan la capacidad de que se siga alejando en equipos como Athletic Club, algo que por ahora, teniendo en cuenta que cuenta con una participación en competición europea como la UEFA Champions League, le presentará más problemas en unas futuras jornadas, con la gran cantidad de minutos posibles y el desenvolvimiento ahora mismo de una plantilla algo corta, especialmente en lo que es la parcela ofensiva y en la conversión de goles. La verdad es que encuentra algo, digamos, flanqueable a la hora de la sostenibilidad ante un rival. Lo demostró en este enfrentamiento ante el Girona, con una Girona que no solo buscaba seguir esta seguidilla de buenos resultados para, como siempre, estar en la primera posición y pelear desarrollar estas continuas rencillas bajo el favor de la deportividad, por supuesto, ante Real Madrid, el que por ahora para este enfrentamiento la verdad es que se notó mucho la seguidilla de muchos minutos jugados, mayor cantidad de juego disponible y asimismo la mayor cantidad de piernas desgastadas, en el que aún así las transiciones de juego fueron las que más sufrieron por ambos equipos. La verdad es que si algo caracteriza a ambos es ser bastante dinámicos en el desarrollo de transiciones rápidas. Por ejemplo, jugadores como Brais Méndez o por parte de Girona en Sabiño o desde más atrás en Miguel Gutiérrez. Con ello al final se tradujo en mucho desarrollo de juego para el crecimiento dinámico, sí, pero que al final generaba estos choques en que ambos trataban de repartirse el balón y al final mayor cantidad de faltas posibles y poco a poco pasó el tiempo y determinó un 0-0 que daba la justicia de que habría que esperar si Real Madrid podría llegar a perder o tal vez empatar su enfrentamiento, en el que claramente una victoria de Real Madrid no le hubiera ayudado mucho a Girona a poder llegar a estar bastante cerca para su próximo duelo o su próxima jornada, de lo que trataremos de hablar más adelante. El que por ahora pasaríamos a hablar si hablábamos anteriormente en el enfrentamiento de Girona y Real Sociedad de continuos duelos que determinaron algo más de rencillas que una participación algo más beneficiosa de la deportividad. Hablaríamos que algo se pudo llegar a presentar en este enfrentamiento entre Real Betis Balompié y Getafe. La verdad es que fue bastante sorpresivo que este Getafe pudiera llegar a ser tan dinámico y tan contundente durante muchos minutos ante Betis. Un Betis que, por ejemplo, contaba con la incorporación desde la referencia ofensiva de Nabil Fekir como delantero centro, obviamente reconvertido por lo que ha llegado a desenvolver en anteriores jornadas o temporadas, pero aún así siendo un jugador bastante competente en lo que representa la definición. La verdad es que desempeñó una labor bastante relevante. Asimismo, su compañero desde la zona de atrás, Isco, la verdad es que ayudó muchísimo a que este Real Betis pudiera llegar a ser algo más acompañativo o llegar a generar algo de regulación de juego ante los continuos repliegues de este Getafe, un Getafe que como mencionábamos, la verdad es que contó con esta capacidad de no solo generar adelantamientos, algo crucial para el equipo de Bordalás, sino especialmente de generar contundencia en los duelos, en el que se notó bastante que, por ejemplo, la descarga de balón sería crucial en jugadores talentosos como Mason Greenwood, sí, pero especialmente Luis Milla o desde más atrás, Olmar Albarrete estaban muy contextualizados a generar dominio en cada duelo, sí, pero también contundencia a la hora de marcar, algo que ayudó muchísimo a que este Getafe pudiera generarle algo de problemas al equipo de, en este caso, el ingeniero Pellegrini, y que poco a poco, lastimosamente, generara un porcentaje de 1-1 en el que al final se notó que ambos equipos pudieron llegar a perder más de lo que ganaron para este enfrentamiento, teniendo lastimosamente por parte de cada uno, la seguidilla de lesiones de jugadores como Abner Vinicius por parte de disculpe, por parte de Real Betis, y de jugadores muy relevantes como siempre en Isco, que esperemos no sea una lesión demasiado grave. Por ahora parece que es solo una característica muscular. Asimismo esperemos que pueda llegar a seguir contando para la institución de Real Betis, en el que por parte de Getafe contamos con las lesiones para este enfrentamiento de Jordi Martín y de Jen, en este caso en el bloque defensivo y en el medio campo. Asimismo,
como mencionábamos, en el que básicamente no solo ratificó que el equipo sufrió, cada uno de ellos, en mayor pérdida de lo que representa el bloque, la estructura de cada uno y menor consistencia al obtener solo un punto. Asimismo, esperemos que estos equipos, teniendo en cuenta la clasificación y su próxima jornada en específico, tal vez tendrán algunos problemas en lo que respecta a su once inicial, pero asimismo son bastante capaces ambos y esperemos que puedan llegar a seguir desenvolviéndolo, en el que rápidamente, por ejemplo, destacaríamos que para la próxima jornada Getafe enfrentará a Celta, un Celta que viene de golear, y por parte de Real Betis encontraríamos un enfrentamiento ante, disculpe, no está, ante un equipo en la zona de descenso ahora mismo, como lo es Cádiz, enfrentamientos bastante difíciles y así mismo lo ratificará poco a poco el beneficio de claramente ambos. El que por ahora pasaríamos a hablar de uno de los enfrentamientos más relevantes de esta jornada, por supuesto, como lo fue el enfrentamiento entre Real Madrid y Atlético Madrid. Enfrentamiento que no solo se dispuso por bastantes polémicas, desde el video arbitraje tal vez. La verdad es que si realizamos un pequeño paréntesis en lo que respecta a cómo se tomaron las decisiones al planteamiento de diferentes momentos, y teniendo en cuenta los datos y que, por ejemplo, las videograbaciones que se pueden llegar a tener después de la elaboración de este enfrentamiento, muchas veces es bastante difícil el contextualizar que al final el árbitro solo cuenta con las herramientas que se le presentan en la pantalla y asimismo con su opinión y sus ojos. Es con ello que diríamos básicamente que es bastante justificable el cómo se pudieron llegar a desenvolver la mayoría de decisiones, y aunque fue un enfrentamiento bastante disputado en el cuerpo a cuerpo y especialmente en ciertas acciones en las que, por ejemplo, Savic pudo llegar a cometer un penal bastante claro personalmente a Jude Bellingham. Eh, Eran decisiones bastante difíciles y teniendo en cuenta que era bastante difícil para las cámaras, especialmente para los movimientos, el poder determinar una acción de penalti. Diríamos que es algo que puede llegar a dejar pasar, pero que debe seguir mejorando en la liga. En el que, hablando ya de lo futbolístico, la verdad es que se notó por parte del equipo anfitrión, Real Madrid, un problema que le ha venido dando algo de dolores de cabeza al equipo de Carlo Ancelotti, como lo es el juego aéreo. Lo habíamos visto en el enfrentamiento, en el primer enfrentamiento de esta liga entre estos dos equipos madrileños, en el que la verdad, siendo una de las especialidades de juego del equipo del Cholo Simeone, se notó bastante que para este enfrentamiento específico este Atlético Madrid quería aprovechar y romper continuamente la parcela del bloque defensivo a través de esta característica, desarrollando estos pases en cambio, o tal vez no solo en cambio de banda, sino también desde disculpen, el larguero más lejano o la posición más lejana del guardameta, asimismo para siempre generar una redirección del balón a través, por supuesto, de un jugador disponible de Atlético Madrid, algo que al final pudo llegar a disponer el empate del equipo a través de, disculpen, en este caso estoy olvidando de Marcos Llorente, en el que lastimosamente lo mencionábamos, una parcela de juego que debe seguir trabajando este Real Madrid, y teniendo en cuenta que jugadores como el Militao o Antonio Rudiger no son disponibles, siendo de los más consistentes en estas características por parte de Real Madrid. Se notó bastante, especialmente teniendo en cuenta que Lucas Vázquez y Nacho Fernández no diríamos que son los jugadores más altos de la competición. La verdad es que se notó bastante que Atlético Madrid buscó aprovechar esta característica de juego, en el que por parte del equipo de Cholo Simeone también cabe destacar las grandes labores de jugadores como Antoine Griezmann, un Antoine Griezmann que pudo llegar a generar algo más de efectividad a la hora de marcar y siendo la pieza fundamental del equipo, de que el equipo en los momentos en el que él tomara el balón
pudiera llegar a generar algo más de efectividad en el posicionamiento para asimismo generar algo de aperturas que beneficiarán la verticalidad, lo mencionabas anteriormente, crucial para el desarrollo de centros, sí, pero también para generar disparos en el que un enfrentamiento más batallado que desarrollado por el juego y el dinamismo del mismo. Aún así, enfrentamiento muy determinante por lo que puede llegar a representar ahora mismo la siguiente jornada. Una jornada que no solo representará a los dos equipos más en lo más alto de la clasificación, como lo es Real Madrid y Girona, sino también que ahora mismo con una cantidad de puntos bastante cercana, en el que rápidamente vamos a revisarla porque la acabo de olvidar, que serían ahora mismo Real Madrid con 56, disculpen, con 58 puntos y Girona con 56, que muestra que no solo una victoria puede darle algo más de contundencia y esta oportunidad de despegarse a Real Madrid, sino también por parte de Girona de darle un golpe bastante duro a Real Madrid en su casa. No solo dos equipos muy relevantes en la competición, sino también, por ejemplo, cuentan con la estadística de, por parte de Real Madrid, ser el mejor equipo de local y por parte de Girona, ser el mejor equipo de visitante, algo que también determinará mucho este enfrentamiento para la jornada, para la siguiente jornada. Esperemos, como siempre, estemos aquí para poder analizarlo y compartirlo con ustedes, en el que por ahora, la verdad es que a través de estos resultados y la clasificación, no solo demuestran que lastimosamente para Fútbol Club Barcelona son los dos equipos más cercanos a poder llegar a competir por alzar el título de la liga, o también para equipos como Atlético Madrid. No buscamos descartar a estos, pero sí evidencia que tal vez lo que mencionábamos son los que mejor preparados están ahora mismo para poder desenvolver, en caso de una potencial victoria, una seguidilla de buenos resultados que le puedan llegar a ratificar en alzar el título, en el que por ahora pasaríamos a hablar rápidamente de otro de los enfrentamientos más relevantes que tuvimos en el lapso de las últimas horas, como lo fue el enfrentamiento entre eh, eh, Rayo Vallecano y Sevilla. Disculpen, en este caso estaba olvidando al equipo de Vallecas. Un Rayo Vallecano que, de nuevo, con la necesidad de puntos y con esta, tal vez no solo necesidad de poco a poco salvaguardarse en los resultados, sí, pero también de poco a poco estos también demuestran que, por ejemplo, ahora con una diferencia de 4 puntos, la verdad es que lastimosamente el proyecto de Francisco Rodríguez y lo que ha representado Rayo, por ejemplo, en comparativa a la anterior temporada, se pudo llegar a estancar un poco, recordando que, por ejemplo, para la temporada anterior, eh, Rayo culminó su temporada en la posición número, disculpen en este caso, en la posición número 11. Ahora mismo, si vemos rápidamente la clasificación, encontraríamos que eh, tal vez no solo se encuentra en la posición decimotercera, no diríamos es una amplia diferencia, pero especialmente es una diferencia a través de los resultados y cómo se han llegado a ejecutar, en el que si hacemos una comparativa de los puntos, la verdad es que el equipo no ha trabajado bien, especialmente a la hora de desenvolver victorias o enfrentamientos en los que pueda llegar a desenvolverse en ganar un enfrentamiento o ser el primero en marcar y asimismo sostener esta parcela de juego para definirse de forma algo más específica en el campo. Básicamente, el poder ratificarse a través del gol y crecer a través del mismo para que poco a poco el resultado trabaje para ti y no el resultado trabaje en contra tuya. Algo que lastimosamente no pudo desenvolver para este enfrentamiento ante Sevilla, un Sevilla que no solo contaba con la reaparición, disculpen, de jugadores muy representativos de la institución para a lo largo de estas últimas jornadas y también en las últimas temporadas, en que poco a poco, por ejemplo, Yusuf El-Nesyri pudo llegar a aparecer, especialmente generando un tándem con Isaac Romero, uno que puede llegar a prometer bastante para que poco a poco este Sevilla pueda llegar a salir de las posiciones de descenso, algo que con ambos jugadores puede llegar a desenvolver de forma muy relevante, ambos pudiendo cambiar en las zonas de banda y finalización y potenciando sus
grandes aptitudes a la hora de conducir mayor cantidad de metros posibles a través de su despliegue físico. La verdad es que ayudaron muchísimo a que este Sevilla pudiera llegar a generar contraataques, sí, pero siempre encontrar un jugador desmarcado para recuperar el balón y generar estas rápidas conducciones hasta la zona de finalización en jugadores como Lucas Ocampos, tal vez reconvertido un poco a la parcela de la banda, en el que muchas veces en el inicio del enfrentamiento era casi una línea de 5 jugadores, casi con 2 carrileros en vez de 2 laterales, y que asimismo ayudó poco a poco que este Sevilla tuviera la iniciativa de poder llegar a ser contundente y ratificar su resultado en estar contundencia, especialmente a la hora de generar dinamismos al marcar, en el que especialmente con la gran actuación de Yusuf El-Nesyri, poco a poco este Sevilla puede llegar a generar estas características de juego durante muchos minutos y ante rivales bastante difíciles puede llegar a brindarle algo más de oportunidades en lo que respecta a salir de las zonas de descenso, como mencionábamos. La verdad es que la carrera por el descenso se encuentra bastante apretada, lo decíamos anteriormente, desde la posición 15ª hasta la última, en este caso el colista Almería, no se toman una gran diferencia de puntos o muy lejana, algo que también evidencia que no ha sido la mejor campaña de equipos como Sevilla, Celta, Cádiz o Mallorca, en el que más cercanos al lastimosamente el potencial descenso más ratificable sería ahora mismo Almería y Granada, en el que por ahora la verdad es que lo mencionábamos poco a poco con estas parcelas de juego, algo cortas, pero que pueden llegar a ser efectivas durante muchos minutos, pueden brindarle a Sevilla el poder salir de esta zona de posiciones en la tabla en la que lastimosamente se encuentra y que ahora mismo nos da la oportunidad de hablar del mejor 11 de la jornada a través de todo lo que hablamos en estos grandes equipos, en el que pues, comenzaríamos hablando de la zona de la portería con André Lunin, teniendo un trabajo bastante difícil, como mencionábamos, al tener que verse en el peor ambiente posible, como lo es poca efectividad a la hora de la resolución en el juego aéreo. Lo demostró, por ejemplo, la acción en la que tuvo lugar el empate por parte de Atlético Madrid y que asimismo aún así cabe destacar la gran campaña que pudo llegar a desenvolver durante muchos minutos, desarrollando atajadas bastante representativas también, pero estábamos hablando de bastante relevantes para el enfrentamiento, especialmente no tratar de generar juego de rebote o de poder soltar el balón en acciones de disparo, algo que ayuda mucho y que puede llegar a potenciar mucho las acciones de juego de Atlético Madrid al tener esta capacidad de acercar demasiados jugadores del equipo colchonero para sí mismo, obviamente agobiar el bloque defensivo. Como mencionábamos, una gran actuación que poco a poco le ratifica en tal vez la próxima temporada, pero a una segunda referencia en la portería, sí, pero que tal vez pueda llegar a contar con muchos más minutos, en el que rápidamente pasaríamos a hablar de la zona del bloque defensivo, en el que encontraríamos a Yuri Berchiche, Carlos Rodríguez, Omar Albarrete, perdonen, y Marcos Llorente. En este caso, 2 jugadores en el bloque defensivo central, jugador de Getafe y de Celta, bastante cruciales no solo para la determinación de sus enfrentamientos, por supuesto a través de su capacidad defensiva. Muchas veces, por ejemplo, Osasuna no pudo llegar a sentirse capaz de generar algo más de problemas en la zona de la finalización con esta gran aptitudes de juego de Carlos Sánchez, disculpen, y asimismo por parte de su compañero de Getafe, en este caso Omar Albarrete. La verdad es que con esta seguidilla de idas y vueltas por parte del enfrentamiento entre Real Betis y Getafe, se notaba bastante que el que pudiera llegar a caer o a flaquear en pequeñas decisiones podría llegar a determinar una derrota. Asimismo, tratamos de ratificar la gran campaña que desempeñó este gran jugador, en el que por último encontraríamos a uno de sus compañeros algo adelantado. La verdad es que cada vez que vemos de este diagrama, poco a poco Marcos Llorente se puede llegar a adelantar cada vez más, en el que destacamos también las grandes facetas de este jugador, tal vez un poco más
tradicionalmente ocupando el espacio de un carrilero más que un lateral, pero aún así mismo demuestra que no solo es un jugador capaz en la determinación del equipo, de crecer por las bandas, por supuesto, sino también, por ejemplo, de generar retrocesos para el beneficio de la salida un poco más eficiente de Atlético Madrid y con ello, por ejemplo, el poder generarle algo más de momentos en los que pueda llegar a ser un poco más dinámica su transición en las parcelas ofensivas, o como lo pudimos llegar a poder ver a la hora de ver el gol de Atlético Madrid ante Real Madrid. Asimismo, tratamos de destacarle en este once inicial, cuyo medio campo encontraríamos a jugadores como Ilkay Gundogan, Brahim Díaz y Isco Alarcón. Tres de ellos, la verdad es que no pudieron llegar a tener un mejor enfrentamiento en ante cada uno de sus rivales por parte del Fútbol Club Barcelona ante Alavés y especialmente Ilkay Gundogan no solo contó con la capacidad de llegar al un poco más beneficioso desde atrás, pero no tan retrasado, sino más bien en una llegada desde la segunda línea. Y asimismo, el poder ratificarlo con asistencias o con movilidad en el equipo ayudaron muchísimo a que este Fútbol Club Barcelona pudiera generar algo más de soltura en la finalización por parte de jugadores como Brahim Díaz. La verdad es que no solo el slalom y la capacidad de regate y la toma de decisiones bastante efectivas en pequeños momentos ayudaron muchísimo a este Real Madrid a la hora de generar algo más de resolución de juego ante su rival, Atlético Madrid, sino también se desenvolvió en que, por ejemplo, poco a poco este jugador que hace, diríamos, hace 5 o 6 jornadas no contaba para nada para este Real Madrid como titular y ahora mismo poco a poco puede ser una de las herramientas que le permitan pelear por alzar el título de la primera división española. Y por parte del jugador más adelantado encontramos a Isco, jugador fundamental para Betis, por supuesto, pero también para la creación y muchas veces la capitanía de cómo debes afrontar a tu rival y asimismo cómo puedes llegar a enfocar a tus compañeros para poco a poco que esto pueda traducirse en pelear de forma equitativa ante este. Con esta característica específica de la determinación o la denominación em, disculpen, en este caso estábamos mencionando de la parte del medio campo, no solo Isco fue fundamental para, lo mencionamos, el timing, sino también a la hora de marcar. La verdad es que bastante contundente y muy determinante para este Real Betis, en el que más adelante encontraríamos por la zona de las bandas a Luca de la Torre, jugador de Celta, en el que la verdad es que fue bastante interesante el ver cómo en un momento en el que nadie esperaba, a través de la rotación de muchos jugadores por parte de Rafa Benítez, generar una victoria tan relevante y tan importante como esta ante Osasuna. Poco a poco le pueden llegar a dar algo más de conectividad al equipo, algo que le ha faltado bastante, especialmente a la hora de las rotaciones. Asimismo, esperemos que grandes actuaciones como estas de este gran jugador puedan fomentar algo más del equipo para, por supuesto, salir de las zonas de descenso en un año tan relevante y tan importante como siempre mencionamos, que es el centenario de este gran club, en el que por la otra zona si hablamos de la ratificación de grandes actuaciones para la representación de grandes clubes, la verdad es que promete bastante los grandes momentos que puede llegar a tener Lamine Yamal. No solo por, tal vez no ser la pieza fundamental a la hora de la mayor aparición en momentos contundentes en el enfrentamiento de Fútbol Club Barcelona ante Alavés, pero sí la pieza y la guía clara de cómo llegar a fomentar no solo problemas a tu rival, sino esta continua seguidilla de movimientos, acercamientos, adelantamientos, posicionamientos y capacidad de adelantamiento para básicamente generarle muchísimos problemas a tu rival y tener que siempre encontrarle en una posición en el que está mucho más atrás del primer momento en el que tú ya arrancaste, básicamente teniendo en cuenta que para este enfrentamiento ante Alavés, Lamine Yamal, en los momentos en los que ya estaba corriendo, los jugadores de Alavés muchas veces ya estaban teniendo que voltear para tratar de alcanzarle, algo que ayudó muchísimo a este Fútbol Club Barcelona y asimismo con su gran actuación determinaron una gran victoria para el equipo blaugrana, en el que como delantero centro encontraríamos a Gorka Guruceta de Athletic Club, jugador fundamental para lo que es el gran momento del equipo de
Ernesto Valverde, por supuesto, pero también que poco a poco pueda llegar a seguir generando esta seguidilla de buenos resultados a través de grandes actuaciones y especialmente a través de poder seguir marcando, ayudarán muchísimo a que este Athletic Club pueda, ¿por qué no?, soñar con una participación en competiciones europeas, en el que rápidamente pasaríamos a hablar del momento o la fotografía destacada de esta jornada, como lo fue en este caso Lamine Yamal, un Lamine Yamal no solo contundente a la hora de marcar, sino también, lo mencionabas anteriormente, con su gran capacidad de juego. La verdad es que determinó que este Fútbol Club Barcelona pueda llegar a sentirse un poco más aliviado en lo que respecta al futuro, en el que asimismo culminaríamos el análisis de esta jornada, esperando como siempre la siguiente y especialmente con este enfrentamiento en el que mencionábamos anteriormente de Real Madrid y Girona, que dispondrá el futuro de tal vez un futuro campeón de la liga o, ¿por qué no?, una nueva parcela histórica en lo que representa la competición, en el que por ahora culminaríamos este directo, como siempre agradeciéndoles, esperando que les haya gustado y les haya entretenido. También, esperando que estén teniendo, que hayan tenido un día excelente. Me despido, sin antes, como siempre, invitarlos y agradecerles el que pudieran seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que desarrollamos contenido, como YouTube o Twitch. Asimismo, a través de las diferentes plataformas de redes sociales, cuyos enlaces se encontrarán en todas las descripciones de todas nuestras plataformas. Asimismo, como siempre, ahora sí culminaríamos este directo, esperando volvernos a ver muy pronto. Muchas gracias.